Muy buenas a todos, bienvenidos a Living Sport, el podcast de Decimas. Yo soy Claudia López y hoy estoy con Inés Barrio Canal. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia, un placer y súper contenta de estar aquí con vosotros. Gracias. Inés es experta en comunicación, específicamente sobre videojuegos y en nuevas vías de comunicación. Ha sido presentadora y creadora de contenido durante muchos años y además tiene experiencia con el tiro con arco, un deporte del que nunca he hablado con nadie, así que me hace mucha ilusión tenerte hoy y que compartas con nosotros un poquito toda tu trayectoria. Yo estoy encantada de estar aquí, así que pregunta lo que tú quieras, que vamos con ello. Pues Inés, para empezar, tú te formaste en comunicación audiovisual, ¿no? Sí. Y tras acabar la carrera, ¿qué fue lo primero que hiciste? Pues fue antes de acabar la carrera. Yo soy licenciada en comunicación audiovisual y cuando estaba en tercero de carrera, más o menos, se me planteó la oportunidad de empezar prácticas en lo que a mí me apasionaba, que por eso empecé audiovisuales, que era videojuegos, y empecé redactando, siendo becaria en un medio, en una revista. Fue gracioso, entre comillas, porque justo cuando empecé, básicamente el jefe de aquella época me dijo, la revista va a morir. Básicamente esta es una revista que está abocada a morir, pero no te preocupes, tenemos otro proyecto que además creo que vas a encajar mejor. Y justo era IGN España, que era cuando aterrizaba, y era web, era todo el cambio de, parece que fue hace mucho tiempo, pero no fue hace tanto, fue hace casi 7 años, 8 años, y fue cuando llegaba toda la parte digital al mundo de los videojuegos. Se acabaron las revistas en papel y empezaba toda la web. Y ahí la verdad es que pude crecer y aprender un montón y descubrir que no solo se me daba bien estar detrás de las cámaras, sino también delante, porque empezaron a hacer vídeos y demás para la web, para nutrirlo de contenido, y es cuando empecé a salir en vídeos, aparte de editarlos, grabarlos y seguir escribiendo sobre videojuegos, que es lo que me gustaba. O sea, el 360, Total. Puedes hacer cualquier parte de todas Sí, las piezas del puzzle, eso ¿no? es, sí. Y desde pequeña has jugado a videojuegos, esa pasión ya venía desde antes de estudiar comunicación, ¿no? La he mamado totalmente, como se dice, desde casa. Mi padre es súper friki, colecciona cómics, videojuegos, de todo, y la verdad es que lo he tenido siempre en casa y muy accesible, además de una forma muy sana, que es algo que me gusta mucho decir, no es en plan tener que quitarme la consola porque si no, no hacía los deberes, al contrario. Mis padres siempre ha sido un juega lo que quieras, haz lo que quieras, te hemos formado para saber que tienes que aprobar, con lo cual tú verás el tiempo que dedicas a cada cosa, así que también tener esto en casa de una forma tan normal ha hecho que para mí sea pues una pasión, ¿sabes? Al final es recibir o ser parte de historias que en los libros eres un poco más en tercera persona, pero en videojuegos en primera persona. Entonces, para mí era una pasada. Me encanta contar historias, me encanta la comunicación, me encanta todo ese mundo y los videojuegos me abrieron todo ese mundo también. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido tu trayectoria en todos tus años de carrera profesional con el avance y los cambios en todas las vías de comunicación, ¿no? Porque ya nos estás contando el cambio de revista a web, la creación de vídeos pues con YouTube, pero a día de hoy estás en Twitch. ¿Cómo ha sido esta evolución? Pues la verdad que ha sido un gusto y también un poco, por qué no decirlo, de presión. Al final, jolín, todos los que nos dedicamos a la tecnología, ver cómo avanza tan rápido que a veces no te da tiempo, es un poco, wow, stop, pero también te activa un poco y te hace tener nuevos retos, con lo cual está genial. Para la gente como yo, que somos culo inquieto, a mí me vino fenomenal poder ir aprendiendo a la vez que estás desarrollándote, pues yo qué sé, pues lo que decimos, grabando vídeos, haciendo reviews, haciendo tal, haciendo cual, y de repente empieza a surgir el mundo streaming. Es otra forma muy distinta de comunicar a la que tienes que adaptarte, no es lo mismo poder cortar o no cortar, es estar en conversación y luego tener a la gente tan cerca. Antes, al final, pues tú lo sabes bien, subes un vídeo y esperas que la gente reaccione y sobre eso vas modulando un poco tu contenido. En directo no, en directo es en el momento, entonces estás con la comunidad a ese momento, recibiendo estímulos, realizando prácticamente en directo, es bastante diferente y bastante guay poder tocar todas las patas, y también en redes sociales, que han proliferado como si fueran setas, o sea que muy guay. Y además es muy diferente tener una audiencia a tener una comunidad con la que interactúas, recibes feedback, puedes hablar en directo. Esto hace que la interacción sea muy diferente, ¿no? Sí, es una pasada. De hecho, yo siempre lo digo, a la gente le sorprende un poco, yo creo que cada vez menos, pero yo, por ejemplo, también mi marido se dedica a lo mismo, con lo cual estamos en la misma línea. No tenemos televisión, o sea, yo que estudié televisión no tengo televisión en casa. Tengo lo que es el aparato,
pero yo no veo la antena, yo no veo la tele. Los canales tradicionales ya no los ves. Pero desde hace años. Y pones a demanda lo que tú quieres ver en cada momento. A la carta totalmente, y es lo que tú dices, al final ya no es solo que tengas tu comunidad y que interactúes con ella, que enriquece mucho, yo creo, el contenido, sino también que tú poco a poco vayas construyendo tu hábito de consumo de este contenido también. Entonces vas un poco enfocándote a lo que de verdad te gusta y eso es un gusto. O sea... Y de cara ya a las marcas, a nivel marketing y no tanto personal y nuestros gustos personales, ¿cuál crees que es la clave para que una campaña salga bien o para que una acción vaya bien entre una marca y un creador de contenido cuando la plataforma es Twitch, una plataforma de streaming en directo y no un contenido que puedas pensar, puedas realizar, puedas editar y luego ya que lo aprueben y subas, sino que lo tienes que hacer en el momento? Porque es muy difícil, cambia mucho. Muy difícil, y es una pregunta excelente porque creo que es algo que la gente no entiende y a muchas marcas todavía le cuesta, gracias a Dios empiezan a evolucionar a eso, y es confianza. O sea, para mí la clave es la confianza, es que esa persona que está haciendo de intermediario entre esa marca y ese creador de contenido o ese contenido, que confíes en ella porque sabe cómo es su comunidad, cómo interacciona con ese creador y qué estímulos o qué información necesita recibir para que cale ese mensaje. Entonces es confianza y apostar un poco por... Yo siempre lo digo, al final Twitch no es una red social, es una plataforma con todo lo que eso conlleva, y tiene un idioma propio que hay que entender y respetar. Al final choca mucho lo que muchas marcas creen que tienen que hacer. Yo también, que me dedico al marketing, hay cosas como muy establecidas, pero se han quedado obsoletas. O sea, tienes que adaptar ese contenido a esa plataforma y a esa persona. No todos los creadores de contenido son iguales, no todas las comunidades son iguales, y tienes que confiar y dejar que transforme tu mensaje, lo haga suyo y lo pueda comunicar. Porque precisamente si no hace eso, a su comunidad no le va a llegar, porque van a ver que es un copy que está diciendo tal cual, en vez de confío en esto y lo transmito de forma natural, ¿no? Tiene que ser muy difícil para las agencias que trabajan con marcas o para los equipos de marketing in-house de ciertas marcas, en vez de hacer research sobre influencers o creadores de contenido, los contratan, crean un contenido, lo aprueban y luego lo suben a esto es lo que tienes que hacer, va a ser en directo, confío en ti, y todos nerviosos, ¿no? Claro, y deja que fluya, al final siempre lo digo, deja que fluya, y luego que estén muy en contacto con ese creador, que tengan la libertad de hablar con él, que tengan la libertad de hablar con la persona que hace intermediario para que le vaya explicando, oye, mira, claro, hay veces que sale un chiste, que sale algo que dicen las marcas, oh, Dios mío, alerta, 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 que ha dicho, no quiero ese comentario asociado a mi marca. No, déjalo fluir. Pero si en su comunidad funciona, exacto, esa es la forma de hacerlo. Y esto enlaza con lo que estábamos hablando antes. Al final, esas personas que están viendo a ese creador de contenido es como nosotros ahora, tienen la libertad de cambiar con un solo clic. Entonces, como le digas algo que no le gusta, que no le encaja, que empiece a sonar todo impostado, falso, van a cambiar. Entonces, es muy importante que mantengas un poco las reglas de ese canal, de ese creador de contenido, de esa comunidad, para que pueda funcionar de verdad el mensaje, porque si no, se van. O sea, al final estamos con una audiencia y con una generación que quiere un contenido a la carta y que no puedes forzarle a tragarse un anuncio como hacías antes, que si no te tragas el anuncio no vas a ver la continuación de la serie, el programa, lo que sea. Ahora cogen un clic y se cambian y no tienen problema con ello. Totalmente. ¿Y qué opinas de ya el formato TikTok, Reels, estos vídeos muy cortitos en vertical? Porque muchas veces los creadores de contenido que se dedican a YouTube, a Twitch, a plataformas diferentes, pues simplemente tienen un editor que les hace ciertos cortes y los suben a estos formatos y a estas redes sociales. Pero también hay una corriente de nuevos creadores de contenido que han nacido en TikTok o en lo que era Musical.ly, se dedican a eso, con eso monetizan a saco y ya no hacen otra cosa. Y en el tiempo que uno está 2 horas en streaming o 6 o más, se hacen 20 TikToks y tienen una cantidad de contenido brutal que igual les da el mismo dinero. ¿Cómo ves tú esta calidad versus cantidad y todo el nuevo formato? A mí es verdad que, o sea, por un lado me fascina, por otro me horripila un poco, ¿no? Porque al final es como decir, jolín, esto va muy rápido y son formas muy distintas de tratar un contenido. Yo siempre digo una cosa, que es, una cosa es un presentador, otra cosa es un creador de contenido. No juegan con las mismas reglas, no te van a dar lo mismo, no es lo mismo. En esta parte que estás comentando son creadores de contenido.
no te están diciendo que sean contenido de calidad, no te están diciendo que sea contenido veraz, incluso te están diciendo creadores de contenido, y hay muchos que son, lo que tú dices, un poco mercenarios de fabrico, esto es en masa y que dure lo que tenga que durar. Oye, es completamente respetable siempre que sea un contenido que más o menos sea original, que yo creo que es la clave. Al final lo que está pasando aquí es que efectivamente hay un streamer, por ejemplo, que está 6 horas en directo, oye, tiene su trabajo, su esfuerzo, no es fácil, y tú lo sabes, estar tanto tiempo hablando en directo, manteniendo un nivel de energía. Exactamente, o sea, es muy difícil, te consume mucho, hay muchos streamers que se han tenido que dar un tiempo porque es demasiado una obligación, además juegas con los términos que te pone la plataforma, en fin, son muchas cosas. Sin embargo, versus TikTok, por ejemplo, como un ejemplo, es lo que tú dices, es a granel. Aquí juegan muchas cosas, que es que tu competencia es más bestia todavía que la de Twitch, es una barbaridad, entonces estás obligado a hacer eso. Creo que tienes que mantener un mínimo de originalidad para que eso funcione, y eso evidentemente, oye, chapó por todos lo que lo hagan, magnífico, pero sí es cierto que se pervierte un poco esa generación de contenido, es inevitable que te sumes a... O sea, ¿cuál es la línea todos entre... los trends, exacto, ¿no? Sumarte a una tendencia a copiar. Es que es muy, muy fina la línea, y ojo, que la plataforma juega con ello también. Creo que está bien, al final la plataforma, entre comillas, acaba de nacer, está cambiando continuamente, y están generando otras plataformas como BeReal, que ha salido ahora, que son cosas completamente distintas. No sé si te has dado cuenta, o igual fue la noticia del día, pero ayer o antes de ayer, cuando se emita esta entrevista, pues quizá ya han pasado unas semanas, TikTok sacó TikTok Now, que es el BeReal dentro de TikTok, o sea que ya no creo que usemos BeReal dentro de un tiempo. Depende, ¿eh? Yo creo que hay gente que como que se vuelve muy fan de las plataformas, y sobre todo con este fenómeno de talento, de dedicarte a esto, de influencer y tal, la clave es ser fiel a una sola plataforma y no aparecer en 2000, porque entonces estás, no estás centrándote. Entonces, depende, o sea, a mí me gustaría darle un poco de tiempo a ver cómo funciona la gente, porque yo ya he leído muchos comentarios de no, BeReal empezó, yo ya no me hago lo de TikTok Now, no es lo mismo, quiero BeReal porque es mucho más auténtico, porque tal, y TikTok no. Entonces, bueno, hay como una mucho guerra debate, también de... mucha controversia, sí, ¿no? de plataformas, eso Veremos cómo va evolucionando. Sí, eso es. Inés, y te puedo preguntar, no sé si nos puedes dar algo de luz en este asunto. A ver. Una marca, a la hora de ver qué budget dedica a cada plataforma, decide, pues solo voy a ir por Twitch y YouTube, o solo por Twitch, o solo voy a ir por TikTok, Reels, o voy a estar en todos lados. Igual que me dices que la clave de un creador muchas veces es centrarse en una sola plataforma, a veces las marcas, entre pues el marketing tradicional, cartelería, televisión, que los presupuestos son muy altos, redes sociales, se suelen centrar en una o en varias redes. Depende un poco de la marca, depende un poco de la campaña. Normalmente, gracias a Dios, se dejan asesorar por la agencia que lleve todo esto, o que con la persona con la que trabajen y demás. La idea es hacer una estrategia, que es a lo que me digo yo también, hacer una estrategia porque al final sí te puedes centrar o poner más huevos que en el resto de cestas en una plataforma, pero no te olvides del resto, porque al final el resto lo que va a hacer es darle difusión a esa plataforma que tú quieres. O sea, no te puedes olvidar del resto tampoco. Hay que estar presente. Hay que estar presente, pero tampoco súper, o sea, no va a ser un reparto equitativo ni de broma, porque no funciona. Entonces, es un poco dependiendo de lo que quieran, del objetivo que quiera la marca. Depende. ¿La marca quiere alcance? Vale, entonces tendrás que invertir en la que mayor alcance te va a dar en menos tiempo posible. La gente, o sea, la marca quiere que cale el mensaje, entonces hay que hacerlo de forma más estructurada. Empieza en redes sociales, anuncia este gran hito que vas a hacer, por ejemplo, en Twitch, y luego deja un poco de comunicación residual de lo que ha pasado en ese gran hito. Entonces, depende muchísimo, tiene que ser flexible, y lo suyo es que la marca sea verdaderamente flexible también con los budgets, que eso a veces es complicado, porque ellos tienen que justificar luego de dónde sale todo. Qué interesante. Vamos a cambiar de creación de contenido al mundo deportivo. Venga. Y al tiro con arco. Sí. Cuéntame cómo empezaste en este mundo, quién te introdujo, porque es algo bastante curioso. Es muy curioso. A ver, aunque hemos tenido una conversación previa sobre armas, que estamos totalmente alineadas,
Mi padre es cierto que colecciona armas. Esto, dicho así, suena rarísimo, pero es normal. Las colecciona pues, para tenerlas expuestas, no para usarlas todas, ¿no? Sobre todo espadas, machetes, típicas cosas así, ¿no? Y es cierto bueno, que tiene algunas más curiosas. Yo siempre he tirado pues eso con balines, alguna vez con escopeta, pues lo normal, ¿no? Bueno, lo normal, vamos, armas normales. Y una vez mi madre, por innovar, le regaló un arco. Yo no tenía ni idea, no había tirado en mi vida. Yo estoy pensando en Legolas. Total. Le regaló un arco, luego descubrí, cuando ya estaba más formada en este tema, que era un arco de iniciación, que es como se llama, de entrenamiento. Entonces le regaló un arco y, bueno, en una casa que tenemos, que tiene así un jardín tal, pues yo tiraba. Y tiraba y me entretenía, me divertía, me parecía súper chulo y me parecía bastante guay. Es cierto que notabas... Es un arma que notas muchísimo la potencia que tiene con tan poco, porque al final son 2 elementos y tiene mucha potencia, entonces me llama mucho la atención. Y con el paso de los años, una amiga, muy amiga mía, me dijo, habíamos hablado mucho del arco, nos gustaban mucho las dos y dijimos, ¿y si nos sacamos la licencia? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Y efectivamente nos apuntamos al curso, la federación, nos sacamos la licencia, tienes que hacer un curso bastante intensivo, tienes que hacer un examen, al final no podemos olvidar que es un arma. Y me encantó, o sea, me encantó todo lo que rodea al arco, me encantó conocer ya de verdad cómo funciona todo, la normativa que hay, por supuesto a tirar, además es un arma y un deporte que es muchísima técnica, no es cuestión de puntería, evidentemente siempre habrá alguien prodigio que lo coja y pin, 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 pero realmente es técnica, porque la primera te va a salir bien, pero seguramente las siguientes no, por la fuerza que requiere. Y me pareció fascinante. Estuvimos tirando durante bastante tiempo, te asocias a un club, tienes tu propio arco, me encantó. O sea, al momento de llegar a la tienda, ver 200 arcos y notar cómo hay uno en concreto que te llama a ti, que dice tu nombre y te dice, Inés, cómprame. Y ahí lo tengo, o sea, es un monobloc que es de una sola pieza. Nosotras, tanto mi amiga como yo, tiramos con arco tradicional. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué otro arco hay? A ver, está el tiro olímpico, por así decirlo, el arco olímpico, que es el que estamos acostumbrados a ver en las Olimpiadas, que hay un montón de arcos, hay un montón de formas y tal. Este es el más normal, que es el que tiene un montón de cachivaches, por así decirlo, tiene mira, tiene para equilibrar el arco, o sea, es más orientado a puntería, conseguir mayor puntuación y, sinceramente, si tiras bien con la técnica correcta, es muy difícil que no des, aunque sea en el centro, hacer amarillos, que es el centro. Nosotras tiramos con tradicional, que es simplemente el arco, la flecha y ya. O sea, no tiene mira, no tiene para... O sea, tiene como para apuntar, o sea, para sujetar la flecha, pero no tiene nada más. Es tradicional, es más instintivo, es tiro una, si se me ha ido un poco, tengo que saber que tiro al otro lado, tal. Entonces, nos gusta mucho más. Evidentemente no queríamos, o sea, no lo hicimos para competir, lo hicimos para disfrutar el deporte, con lo cual es genial. Además es un deporte muy vinculado a la naturaleza, te obliga a irte un poco lejitos de Madrid, estar con los pajaritos, los árboles, es muy vinculante con la naturaleza, aunque puedes tirar también en salas cerradas, pero nos encantaba. Al final es un deporte no es irte a correr una hora, es irte prácticamente un día entero, una mañana entera, a tirar, a disfrutar. Es como una meditación hasta, ¿no? Es totalmente terapéutico, la verdad. Lo estábamos hablando antes de esta entrevista. Yo he vivido en Estados Unidos, entonces allí sí pude probar diferentes armas porque no es necesario tener una licencia para hacerlo. Es totalmente legal, incluso puedes ir y alquilarlas o que un amigo te lo deje o lo que sea. Entonces sí que he tenido esa educación de cómo disparar con diferentes armas de tiro. Y la vez que probé con un arco a echar, no sé si se llama cuerda o cómo se llame, pero hacia atrás, sí, no tenía es la fuerza. apertura. También fue antes de dedicarme al fitness, ahora lo era rompes. pequeña. No tenía fuerza para tirar de ellos hacia atrás. Aquí en España, para poder disparar, pues es un proceso de licencia y está muy regulado. Sí. Pero como el tiro con arco es un deporte, normalmente en otros deportes tú con que te federes ya está. Yo no necesito licencia para correr en una pista de atletismo o licencia para ir a una piscina a nadar, y si quiero competir ya me federo. Pero tú estás comentando que te federaste, que te sacaste la licencia y que no competiste. No. ¿Es porque es necesario para poder practicar el deporte aunque no compitas? Efectivamente, necesitas tener la licencia, sobre todo porque es lo que estamos hablando, al final es un arma, o sea, puedes matar gente, puedes matar animales y puedes hacer mucho daño con un arco. Entonces necesitas una licencia, es una licencia que se renueva, si no me equivoco, cada año.
Es un deporte, no es muy caro realmente, porque hay deportes de este tipo que dices, jolín, al final es un esfuerzo no solo de tiempo y físico, sino también monetario. No lo es, los clubes de tiros tienen una cuota súper sencilla, o sea, súper asequible, y la licencia estaba en 35 euros, creo que era al año, o sea que está muy bien. No es como irte a practicar golf, ¿no? Exacto, la tienes tal, lo único que la inversión reside sobre todo en el arco. En mi caso, por ejemplo, sí que era un arco relativamente caro porque era distinto, porque era un monobloc, que es una sola pieza. Los arcos, los olímpicos tienen 3 piezas, que es el cuerpo, la pala superior y la pala inferior, aparte de la cuerda y demás. Y luego donde realmente inviertes, que es en este tipo de armas, es en la munición, ¿no? En las flechas. Hay millones de tipos de flechas, la flecha tiene que tener mucho que ver con el tipo de arco. Tienes que tener mucho cuidado, no puedes tirar cualquier flecha con cualquier arco, la puedes reventar, te puedes hacer mucho daño, y tienes que tener muchos conocimientos y dejarte asesorar mucho por expertos para saber cuál es tu arco, cuál es lo que tú dices, la apertura. No todos tenemos la misma fuerza y no todos, es lo que te decía antes, no todos tenemos la misma fuerza de inicio. Tú tiras la primera y a lo mejor va súper fresco y fenomenal, pero la siguiente cada vez se resiente más, estás cada vez hay más fatiga muscular. Exacto, exacto. No hay un punto de rotura en el que mantienes la fuerza para poder apuntar, con lo cual eso requiere mucho. Ahí está, por ejemplo, los arcos de poleas. La gente dice, yo con un arco de poleas, que es mucho más sencillo y mucho más tal. No es verdad. La fuerza la haces igual. Lo que tiene un arco de poleas, que es el que se usa para caza sobre todo, es que descomprime la fuerza. Es lo que hace la polea. La fuerza la vas a hacer igual. Lo que pasa es que hay un punto en el que descomprime esa fuerza, que es lo que hace la ya no tienes que estar manteniendo, exacto, ¿no? Exacto, entonces te permite apuntar mucho mejor más tiempo, ¿no? Es la única diferencia, pero la fuerza la tienes igual, la técnica la tienes que tener igual, porque si no, ya te digo que no va. Qué interesante, de verdad. Es muy guay. Siempre que se sienta aquí alguien que practica un deporte o ha practicado una disciplina deportiva que no conozco, nunca he practicado, yo que he hecho muchas, me entran ganas de, pues ahora quiero ir a probar eso. Yo te lo recomiendo, ya te digo, es súper terapéutico, es muy divertido, a mí me encanta, y sobre todo eso es el decir, jolín, tengo una fuerza increíble entre las manos, al final es un arma, la controlo, la entiendo, la respeto sobre todo, hay muchas normas de si hay alguien tal, no puedes pasar al tal, o sea, hay mucho respeto entre los arqueros y es muy bonita, muy bonita. Qué bueno, Inés, mil gracias por compartir esto con nosotros. A vosotros por darme la oportunidad. Para terminar, me gustaría preguntarte un consejo que le darías a alguien que se inicie en el mundo de la comunicación. Bueno, ahí está difícil, ¿eh? Pues sobre todo que tenga muchas ganas de trabajar, que esto al final parece una tontería, pero es necesario, que tenga compromiso y que tenga compromiso consigo mismo, no solo con la empresa para la que trabaje, sino consigo mismo, que sea una persona que quiera dedicarse a eso, que mantenga un poco la disciplina de quiero seguir haciendo, quiero apostar, que no se venga abajo, al final es un trabajo muy duro. Rodajes, publicidad, influencers, es muy duro, es una carga muy dura, también psicológica y también físicamente, pero es muy bonito. Poder hacer llegar un mensaje, poder trabajar en un mensaje y que llegue a mucha gente, a poca gente, da igual, es muy bonito dedicarse a comunicación, pero que sea muy disciplinado, que apueste por ello y que se deje aconsejar y aprender. Yo sigo aprendiendo, llevo 10 años currando, pero sigo aprendiendo. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia, los influencers cambian, la forma de llegar a la gente cambia, pero tú vas a seguir aprendiendo y adaptándote un poco y dejando tu granito de arena en cada sitio que estés. Me encanta. Mil gracias, Inés. A ti, a vosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo Living Sport.